¿Cuál es el reto más importante de la ciudad? Porque hay que también hablar en plata. La seguridad ha mejorado. No estoy diciendo que sea lo óptimo, pero ha mejorado. El tema del metro sigue siendo un tema con Claudia Sheinbaum, después de Claudia Sheinbaum, por cierto, Martí Batres, mis respetos porque está haciendo un excelente trabajo. Tan es así que no se habla de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ese es el trabajo bueno, que se haga el trabajo, tan buen trabajo que no se hable de él, porque las noticias buenas normalmente no son noticias, sino lo contrario en política, las malas noticias. ¿Qué es el reto más importante antes de que hablemos de tus compañeros, Ricardo Peralta? Mira, en principio te digo, Martí Batres es un político completo, un político profesional, con muchísima experiencia, un contemporáneo culto. Yo lo conozco a Martí hace muchos años porque curiosamente llegamos a contender, fíjate qué curioso, a ver, en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 6 de aquí, muy cerca en Coyoacán. Él es unos cuantos años más grande que yo, no tantos, pero llegamos a estar incluso en planillas distintas, contendiendo. En aquel entonces, de nuestros años mozos de la preparatoria. ¿Por la mesa directiva o qué? No, en aquel entonces peleábamos por los consejos internos, los consejos técnicos, los consejos universitarios. Yo fui delegado al Congreso Universitario. Estoy hablando del año 87, 88 y 90, porque después de la huelga vino ese Congreso General Universitario y yo representé las 9 preparatorias en ese gran Congreso General Universitario en CEU. Chamaco. Pero le reconozco a Martí que es un gran político, que ha sabido hacer las cosas muy bien. Y vaya, ahora como jefe de gobierno ha sido una revelación, como lo ha venido demostrando, como bien lo dices. Coincido plenamente. Mira, yo creo que uno de los mayores retos de la Ciudad de México tiene que ver, sin duda, con la movilidad. La movilidad que tiene que volver a tomar en consideración al peatón como el de arriba de la jerarquía. La prioridad. La enorme prioridad. A mí me tocó, por eso hablaba yo de mi experiencia pública, ser el secretario técnico de lo que es hoy la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, antes de que se convirtiera en Congreso, cuando todavía era Asamblea Legislativa. Y me tocó integrar 27 iniciativas distintas para lo que es hoy la Ley de Movilidad. Fue un trabajo titánico, porque era de todos los grupos parlamentarios, trabajos por meses, prácticamente de día y noche, pero salió la Ley de Movilidad precisamente en esa legislatura, por unanimidad, de 27 distintas propuestas. Conozco muy bien el tema, conozco muy bien las necesidades de la ciudad, y si bien es cierto que el metro es la columna vertebral, poco más de 8 millones de personas lo utilizan diario, un día que se descomponga un tren en una sola estación, complica el resto de la articulación de la movilidad, porque de repente saquen los camiones, saquen los peceros, la gente a caminar, ya se les hizo tarde para el trabajo, ya no fueron por los niños a la escuela, la cita médica, bla, 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 con todas las condicionantes que esto. Y si además le sumas el tránsito de personas que vienen de la megalópolis, con transportes totalmente distintos, que no necesariamente confluyen unos con otros, que no necesariamente forman parte de ese gran mecanismo de movilidad de la Ciudad de México, pues es un reto tremendo mover a tantas personas en una ciudad como la nuestra. Eso para mí sería una de las condiciones más importantes de la Ciudad de México, donde no debe de parar la inversión de infraestructura. Yo creo que si lográramos esta condición, que no es momento de hacer propuestas, pero si lográramos en su momento que todos los jóvenes y los estudiantes tuvieran un subsidio para que ninguno de ellos, además de tener un mejor transporte, fuera gratuito, sería fabuloso. Pero si lográramos que los primeros 3 años de gobierno del próximo sexenio, hacer un pacto con toda la población y unas disculpas previas para decirles, nos vamos a encontrar en obras durante 3 años, y ahora sí, como ponen los letreros, disculpe usted las obras, disculpe usted las molestias que esto causa, ¿no? Si lográramos llegar a eso, y los primeros 3 años por lo menos, hiciéramos una enorme remodelación y una enorme inversión en infraestructura, pero para 50 años, Vicente. Porque la Ciudad de México de año a año, otra vez ya te cambió la población, y ahora llegaron grupos indígenas, y ahora ya se fueron otros, y ahora ya regresó otra migración de otro lado. La Ciudad de México
cambia segundo a segundo. Además es una zona sísmica. Además tenemos el problema del agua.